Vamos a hablar ahora de la gestión de la cadena de abastecimiento, tema del seminario también, y vamos a terminar un poquito con la gestión de compras, pero refiriéndonos un poco a las compras públicas, ¿no? Para que conozcan un poco también del proceso. A ver, vamos a hablar hoy día de la cadena de suministro, ¿no? Eh, y seguramente esta noticia la han leído más de una vez, ¿no? Esta de Infobae, del 2024. Crisis de medicamentos e insumos médicos. En el MINSA, Centro de Salud, se encuentran desabastecidos. También un medio interactivo de información. Hay desabastecimiento de más de 400 medicamentos esenciales. ¿Cuáles son? Colegio Médico del Perú publica alarma por desabastecimiento de medicamentos en regiones del país. Y esta noticia, ¿les es común? O sea, ¿la han escuchado antes? Sí, profesor. Sí, ¿no? Sí, Y sobre todo últimamente, durante la pandemia, sobre todo. bueno, sí, sí. Durante la pandemia fue grave, pero ahora, digamos este año, No lo podría asegurar, profesor, pero sí he leído ahí digamos, una noticia ahí, ¿no? Por internet de eso. Pero sí, sí. Bueno, no podría asegurar si fue este año, en enero, febrero, pero sí, cercano, al menos. y alguna noticia que hayan escuchado sobre abastecimiento de medicamentos, algo que les haya llamado la atención este año. Porque yo les puedo decir que estas noticias, ¿no? Todos los años se repiten en algún momento. Pero a ver, algo que ustedes hayan escuchado, no necesariamente sobre desabastecimiento. Si es desabastecimiento está bien, pero si algo que tenga que ver con el suministro de medicamentos, a ver, les escucho. Ahí están atentos a las noticias. Y hay una de corrupción que ha sido también noticia y que en mi caso me involucra porque soy de esa institución, me refiero a salud. ¿Nadie? Ah, profesor, Sí. sí, justo ahorita estaba leyendo de que sobre, por ejemplo, sobre salud que se pronuncia tras diligencia del Ministerio Público por presunto caso de corrupción y aclara investigación sobre 1.800 millones de soles Cierto, vinculadas a ¿no? un proyecto de decreto de urgencia que había permitido contrataciones directas, ¿no? Por 1.800 millones sin licitación. Claro. Eso se pretendía, no, no se ha hecho, porque justamente el gerente general a quien le pidieron firmar no firmó y ahí es como que saltó el escándalo, ¿no? No se ha dado en la situación. Al parecer se quería dar. Situaciones como esta, que tienen que ver con el suministro de medicamentos, porque lo que se decía era, aparentemente se quiere generar un desabastecimiento, o sea, no se está comprando para generar desabastecimiento, y una situación de desabastecimiento se justifica una compra millonaria directa, por contrataciones directas. Es decir, como hay desabastecimiento, hay que comprar, pues, porque si no, los pacientes se quedan sin medicamentos, ¿me entienden? ¿No? Genera la situación y entonces eh, puedo comprar, ya me permito comprar bajo estas condiciones, ¿no? Estas situaciones tienen que ver con procesos de compras públicas y los que hemos estado en algún momento ligados directa o indirectamente, sabemos que es un proceso complejo en realidad.
comprar en el sector público es un proceso complejo, porque tenemos que estar sometidos a lo que se llama la ley de contrataciones públicas, que lo vamos a ver en la segunda mitad. Pero esa cadena de suministro, ¿quién la forma, no? Esa cadena de suministro, normalmente hablamos de, perdón, cadena de abastecimiento. Nosotros en el ámbito sanitario, cuando hablamos de medicamentos, ¿no? O dispositivos médicos, hablamos más de cadena de suministro, más que de abastecimiento. El suministro como que es un término que lo hemos hecho nuestro, ¿no? En inglés las siglas son SCM, ¿no? De Supply Chain Management. Estas es lo mismo, es la cadena de abastecimiento, ¿no? O de suministro, ¿no? Y involucra, aquí podemos ver en la pequeña gráfica, todos los etapas de un proceso de cadena de abastecimiento. Y como pueden ver, eh, parte incluso de la materia prima, ¿no? Porque esto involucra, no es solamente la logística, la distribución, ¿no? No, esto es una parte, un poco ya la parte final. Pero en realidad el proceso se inicia con la obtención, adquisición, ¿no? De la materia prima. Entonces, y eso quiere decir el proceso de producción. Hay una materia prima, ¿no? Que el productor necesita para producir. Esa materia prima se la vende un proveedor, ¿no? El productor genera el producto y lo distribuye al, al distribuidor más pequeño de la cadena, ¿no? Al que se va a conectar directamente, al que le va a ofrecer y vender el producto directamente al usuario final. Llevemos esto al ámbito farmacéutico. Porque esto es en general, ¿ah? Para el abastecimiento de cualquier producto. Materia prima, paracetamol. El proveedor se lo vende al laboratorio X, que produce paracetamol en gotas pediátricas, ¿no? Estas gotas se la vende a, antes dijeron una distribuidora, Química Suiza. Química Suiza es una distribuidora. ¿De acuerdo? En el ámbito farmacéutico sería una droguería. Este sería un laboratorio, pues una droguería. ¿Y se lo va a vender a quién? ¿Quién sería el retailer de la farmacia? Botica o farmacia, el establecimiento de salud, cualquiera de ellos sería el minorista, ¿no? En términos de cadena. En términos farmacéuticos, es una droguería que se lo vende una farmacia, botica o una Fares. ¿Y quién es el consumidor final? El paciente. ¿De acuerdo? Esa es nuestra cadena de suministro en el ámbito farmacéutico. Entonces, definición, conjunto de actividades, instalaciones y medios de distribución necesarios para llevar a cabo el proceso de entrega de un producto en su totalidad, ¿no? Desde la materia prima, su transformación, fabricación, hasta el transporte final y siguiendo los pasos para que le lleguen al paciente. Ahora, a ver, un ratito, vamos a, por favor, prestar atención al siguiente video. Quiero que me confirman igual si se escucha y se ve. Carlitos. ¿Qué es el Supply Chain Management? El Supply Chain Sí se ve, profe. Ok, se está escuchando también, ¿no? Sí, también se escucha. Ok, Sí, gracias. doctor. Management es la administración de los procesos que controlan el flujo de bienes y servicios de una organización. Dentro de estos procesos están todos los que intervienen al momento de convertir la materia prima en productos finales. También implica diseñar, planificar,
ejecutar, controlar y dar seguimiento a cada una de las actividades que ocurren dentro de la cadena de suministro con el objetivo de crear valor neto, construir una infraestructura competitiva, aprovechar la logística mundial, sincronizar demanda con la oferta y medir el desempeño de nuestra cadena contra el desempeño mundial. El Supply Chain Management cuenta con 3 elementos básicos. Estos son demanda, los materiales, la capacidad de los recursos. Con Supply Chain Management buscamos aumentar la velocidad con que el efectivo se mueve a través de la cadena de suministro. Esto lo logramos gestionando que cada proceso se realice de manera efectiva aún con sus limitaciones. Algunos indicadores que dan muestra de nuestro desempeño son el rendimiento, como lo es el flujo de artículos, el inventario y los gastos. Al medirlos y compararlos, podemos determinar que también estamos realizando la gestión de la cadena de suministro. Veamos los 5 componentes básicos de los sistemas tradicionales Supply Chain Management. Planificación. Planificar y administrar todos los recursos que son necesarios para satisfacer la demanda de los clientes. Cuando sentamos las bases de la cadena de suministro, debemos establecer métricas que nos permitan medir qué tan bueno es el desempeño de nuestra cadena de suministro. Abastecimiento. Es obvio que al crear una cadena de suministro, debemos elegir a los proveedores que nos ayudarán a conseguir lo necesario para crear y transportar un producto. Así que es importante que establezcamos procesos para medir el desempeño de cada uno de nuestros proveedores. ¿Qué tan buenos son con los temas que les competen, como lo es ordenar, recibir, administrar el inventario, entre otros puntos? Fabricación. Debemos organizar todas las actividades o procesos requeridos para recibir la materia prima, crear el producto, determinar la calidad del mismo, empaquetar el producto y enviarlo al cliente final. Entrega y logística. Debemos coordinar todo lo que respecta al tema de entrega de pedido del cliente, desde el envío hasta la facturación del pedido. Logística inversa. Crear y coordinar una red para el retorno de productos excedentes, no deseados y defectuosos a nuestras instalaciones, para poder canalizarlos a la parte correspondiente de la cadena de suministro. Así que esto es parte de lo que implica el Supply Chain Management. Ahora ya sabes más de logística. Muy bien, entonces, pueden ustedes encontrar algunas diferencias y de hecho lo van a notar o lo han notado al momento de preparar su trabajo, ¿no? Porque los autores varían un poco en la terminología, en el número incluso de etapas. Algunas le aumentan otras etapas para desagregar algunos de los procesos, pero en realidad todos tienen un factor en común y son estas mínimas 5 etapas que ha mencionado el video. La vamos a comentar ahora. Entonces, ¿por qué es importante esta cadena de suministro? Porque es una función estratégica, ¿ya? En cualquier organización, el hecho de, por ejemplo, en la nuestra, en el mundo farmacéutico, en un hospital, no es estratégico tener medicamentos para tratar las diferentes patologías, tener los dispositivos médicos, por ejemplo, para las diferentes cirugías. Por supuesto que sí, ¿no? Porque es parte de la atención de salud. Entonces, en determinadas circunstancias, es una función creo que en todas, ¿no? Pero en determinadas circunstancias como la nuestra, se vuelve mucho más relevante, ¿no? ¿Qué implica diversas operaciones indispensables para qué? Para que el usuario, nuestro paciente, por ejemplo, pueda recibir ese medicamento en óptimas condiciones. Sincroniza todas las funciones de la organización que tiene que realiza la organización para este objetivo
y en relación con sus proveedores. Porque como han visto, ¿no? Como lo expliqué en la primera gráfica y lo han visto en el video, dependemos de los proveedores. Desde el proveedor de la materia prima, porque si no, ¿con qué produzco? ¿No? Parte de lo que pasó en la pandemia era eso. O sea, no solamente no habían productos, no había materia prima. Si no había nadie que me traiga la materia prima, algunos salieron a buscarla afuera. Pero si no puedo hacer eso, simplemente no puedo producir, ¿cierto? Entonces, esto, ojo, para que quede claro desde el arranque, la cadena tiene que ver con todos, incluso los proveedores. No depende solamente de mí, que soy un fabricante, que soy un laboratorio de formación. Hay que satisfacer prioridades competitivas también, porque claro, si yo estoy hablando un ejemplo del ámbito público, ¿no? De un almacén, de un hospital que necesita simplemente tener el stock suficiente de los productos que requiere. Si no, me pongo en lugar en una droguería. Una droguería tiene que sobrevivir, ¿por qué? Porque tiene que vender para crecer. Y si no vende, pues simplemente quiebra. O sea, es una empresa finalmente. ¿De acuerdo? Entonces, aquí entran aspectos competitivos. Y esta cadena de suministro tiene que ser bien hecha, de tal manera que no genere derroche, no genere pérdidas, tiene que ser óptima, ¿no es cierto? Para ello, las funciones clave tienen que ser también bien realizadas. Marketing, finanzas, TI, operaciones, logística, todo tiene que funcionar bien, ¿no? Para que la empresa finalmente sea muy competitiva. El elemento estratégico para generar competitividad y diferenciar frente al cliente puede ser este tema de la cadena de abastecimiento de suministro, ¿no? Eh, el tema está en que muchas veces la característica de nuestros productos es que tienen una fecha de caducidad. Y si fuera una cadena de suministro de ropa, de muebles, de no sé, cualquier otro producto que ustedes encuentran en una tienda por departamentos, ¿no? O sea, son poquísimos los que tienen fecha de caducidad. En el mundo farmacéutico todos tienen fecha de caducidad. Entonces, eso acorta, esa cadena tiene que ser muy eficiente, porque nada se debería perder, ¿no es cierto? Y por lo general hay pérdidas. Y hay pérdidas porque de alguna manera esos productos se terminan venciendo y no se vendieron, ¿no? Entonces, esto hace una cadena un poquito más complicada. ¿Cuáles son los objetivos de la gestión de esta cadena de abastecimiento? Crear valor para los clientes. Definitivamente, eso debería ser el punto más importante. Igualar las expectativas de los clientes. Si yo tengo mi cadena de suministro para satisfacer a un cliente o un paciente, espero que tenga la variedad de productos, ¿no? Primero los tenga, ¿no? En estos tiempos tan difíciles, yo espero ir por paracetamol a la farmacia y que haya, ¿no? La farmacia del hospital, ¿no? Obviamente la botica va a haber, pero en la farmacia del hospital puede ser que esté agotado, ¿no? Entonces, que haya. Y luego, dentro del ámbito privado, sí la variedad, ¿no? Productos personalizados, disponible alimentario que está fuera de temporada, pero yo encuentro, etcétera, ¿no? Maximizar la productividad de los recursos, construir procesos estandarizados, esto ayuda mucho a la optimización de los procesos, eliminar esfuerzos duplicados, estos son temas de gestión, reducir gastos de la cadena de suministros, evitando pérdidas a través de optimización del proceso. Nuevamente entro aquí, porque cuando uno pierde, cuando tiene mermas, es porque alguna parte quedó floja y no se está realmente ajustando. Establecer canales de comunicación y coordinación adecuadas, estar preparados para hacer frente a cualquier cambio imprevisto de la demanda, cosa que puede pasar, ¿no? Y a veces, la verdad, seguimos teniendo deficiencia los farmacéuticos en la estimación de la demanda, ¿no? Esa, esas previsiones no las hacemos del todo bien. Se han mencionado 5 etapas, ¿no? En el video, pero 3 son fundamentales. Digamos que vamos a encontrar que algunas están incluidas en las demás. La primera tiene que ver con el suministro, previamente dicho, desde la provisión de las materias primas para el proceso productivo. Luego el proceso productivo propiamente dicho, ¿no? Las transformas en materia prima, el producto terminado, y luego la distribución, que esta es la que está desagregada, ¿no? La distribución, el llegar al al consumidor final, mi producto final, ¿no? Y todo esto, eh,
tiene además subetapas en esta última, pero lo vamos a ver ahora en el detalle. El suministro tiene que ver con proceso de adquisiciones. Yo tengo que adquirir la materia prima y todo lo demás, o sea, no solamente materia prima, ¿no? En qué material voy a envasar el producto, cómo lo voy a etiquetar, ¿no? Etcétera. Todo, digamos, todos esos insumos necesarios para que pueda tener un producto final. El proceso de adquisición es un proceso que debe planearse. Hay que seleccionar cuáles son las fuentes de abastecimiento, de dónde solamente va a ser medio local, voy a importar, ¿no? Mis fuentes, a ver cuáles son, ¿no? Emisión del pedido del proveedor, todo tiene que ser un sistema formal. Yo no te pido por una llamada telefónica, yo debo emitirte una orden de compra, ¿no? O sea, todo formal. Un sistema de seguimiento del pedido y la recepción del pedido finalmente, y lo mejor en la fecha indicada, porque la idea es que lo traigas cuando lo necesito, no cuando tú quieras, ¿no? Aquí es importante, esto lamentablemente no funciona así en el ámbito público, de yo poder seleccionar, ¿no?, mis proveedores de acuerdo a calidad, precio, servicio. Antes, ¿no?, la ley de contratación del Estado decía, bueno, acá gana el que tiene menos precio y punto. Y no te queda otra cosa. Puede ser que sea malo en servicio, productos de baja calidad o de uso de calidad, o que ya hayas tenido problemas inclusive, pero el precio siempre mandado. La nueva ley ya incorpora el tema de calidad, ¿no? No está el tema de servicio. El problema es que, lamentablemente, en un país donde campea la corrupción, es un poco difícil dejar algunos campos abiertos, ¿no? No hay mucha gente honesta, lamentablemente, como para decir, sí, sí, si es malo el servicio, dilo y con eso lo descalificas. No, lo descalificas a propósito porque quieres comprar al que te va a dar tu coima, ¿no? Eso es lo lamentable en el ámbito logístico nuestro, pero en el ámbito privado sí podremos, además se hace, ¿no? Yo selecciono mi proveedor, no solo por precio, no solamente compro barato, tengo que comprar barato, pero siempre y cuando sea de calidad el producto y siempre y cuando el servicio sea lo que yo necesito, que es rapidez en la atención, puntualidad, volúmenes adecuados. Yo te pido 100, no me traigas 12, ¿no? Tráeme los 100, porque necesito los 100, pero eso los pido, ¿no? Que las localizaciones sean las adecuadas para poder cumplir y además atender situaciones de emergencia. Para eso está un proceso de certificación de proveedores o cualificación de proveedores, ¿no? Donde todos estos aspectos se miden y se prueban. Y de acuerdo a esa capacidad se evalúan y se tiene lo que se llama una cartera de proveedores. Yo no pido a nadie que no esté en esa cartera debidamente aprobado, donde yo ya revisé sus costos, su calidad, su entrega, su flexibilidad, todo eso ya lo revisé y bien, pasa el examen, entonces está en mi lista, está en mi cartera, ¿no? Y trabajo con esos proveedores. Esto normalmente es en la ámbito privado, ¿no? Repito, en el ámbito público no es posible manejarlo de esa manera. Luego está la etapa de la fabricación, ¿no? Esta etapa es la que normalmente le agrega valor al producto. Conjunto de operaciones que modifican las materias primas para convertirlas en un producto de mayor valor. Es el producto final. Estos procesos pueden variar según las diferentes características de los productos, ¿no? En nuestro caso, todos los productos suelen ser mezclas de otros productos, donde siempre hay uno más importante que la materia es el IFA, como dijeron ustedes, ¿no? El hecho farmacéutico activo, pero todo lo demás también es importante. Las características físico-químicas, bueno, acá dice densidad, resistencia, depende del producto, ¿no? Las características físico-químicas y obviamente también microbiológicas antes de convertirse en un producto terminado. Y luego, finalmente, el tema de la distribución. Es el responsable del flujo de las salida de materiales desde el fabricante hasta toda la red de distribución. En nuestro caso, la red de distribución no es directa, no es directamente el fabricante que va al consumidor final. Hay un intermediario, ¿no? Un intermediario necesario, que son las farmacias, boticas y farmacias de salud, porque en el caso de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos no es que se venden así nomás, ¿no? Se venden por
porque hay una prescripción médica, o sea, una necesidad del paciente identificada por un médico y que se traduce para ello se emite una receta médica, que sería la prueba de esa prescripción. Entonces, ese proceso de distribución tiene características peculiares, ¿no? Algunos aspectos a resaltar en este acápite tiene que ver con dónde se encuentran los inventarios, cómo se van a transportar, qué medio de transporte se van a utilizar. Probablemente estemos en la ciudad de Lima, simplemente hablemos de transporte terrestre, pero probablemente si hablemos de la ciudad de Quitos y alrededores, tengamos que usar además la vía aérea o la vía fluvial, ¿no? La programación de las entregas tiene que ser algo muy fino. El incumplimiento de las entregas puede traer problemas serios de atención a pacientes y esto ya es un tema fino de seguir rutas. Esto ya es un tema muy de transporte, ¿no? En nuestro caso, en el ámbito farmacéutico, hay una certificación que es la buena práctica de distribución y transporte, ¿no? Que implican una serie de detalles que les recomiendo leer a quienes les interese más el tema. Sobre la localización del inventario debemos decir lo siguiente, ¿no? Debemos, digamos, hacer una colocación hacia adelante. Eso quiere decir estar pendiente de la atención del usuario, del cliente, lo que está pidiendo para yo tener todo programado lo más pronto posible hacia ese usuario y haciendo esa programación de rutas de tal modo que reduzca lo más que pueda mi costo de transporte. Si es una distribución a nivel nacional, sabiendo que no hay muchos distribuidores, eso más cuando son productos exclusivos, ¿no? Entonces debo hacer un plan de distribución nacional. ¿Cómo van a ser esas entregas? Si vendo en cantidades, eso es típico de las droguerías, ¿no? Los descuentos especiales por compras mayores a, ¿no? Que se dan también en el mundo del retail, pero en el tema de medicamentos también se da en las farmacias y bodegas. Una colocación atrás tiene que ver con el estado de planta o inexistencia de un producto terminado. Puede ser también desabastecimiento, ¿no? Que el mismo proveedor pueda tener. Esto pasa. Variaciones de estaciones compensadas con stock, manteniendo actividad constante en planta, consolidando inventarios. Esto es previsión, ¿no? Previsión de la demanda, porque si bien, por ejemplo, dice, bueno, vamos a suponer, ¿no? En el invierno, suele incrementarse el consumo de los antiasmáticos. En el verano suele aumentarse el consumo de los antimicóticos. O en el invierno suele aumentar el consumo de antihistamínicos. Entonces, hay comportamientos estacionales conocidos que evidentemente me generan una variación. Pero esto también es previsible, ¿no? Esto es estudiable. Hoy día, incluso con la IA se puede prever de una manera mucho más fina, ¿no? Pero lo cierto es que el inventario debe estar garantizado, no importa las circunstancias, no importa estas circunstancias que podrían ser ajenas a mí. Yo no, ¿qué culpa tengo pues que sea invierno? No, no, todo esto se prevé en realidad. Ya no son excusas en estos tiempos. Para determinar una determinada ruta o transporte, hay que ver, en primer lugar, costos, ¿no? En primer lugar, costos, porque hay una enorme diferencia. Por ejemplo, si voy a importar un producto desde China, tiene que pensarlo bien si lo vas a traer por avión o por barco, ¿no? Tiene un margen, primero si es urgente y un margen de ganancia importante, lo traigo por avión, si no, no. Si no, semejante distancia, aunque demore, vendrá por barco. El tema de costos, ahí hay una imagen de todas las posibilidades que hay hoy día de transporte urgente, transporte regular, ¿no? Transporte regular de destinos muy lejanos es el barco, ¿no? Pero si están muy cercanos, es el transporte terrestre. Y si es lejano, pero es urgente y es de poco volumen, entonces es el aéreo, ¿no? Porque es más caro. Pero localmente están los autos, están estas
son carros distribuidores en realidad. Están las motos, ¿no? O incluso vehículos más grandes, ¿no? Todo esto está, digamos, es parte de la posibilidad de, mientras más pequeño, mientras más rápido una moto, puede llegar con un carro, porque la moto se mete, ¿no? Bueno, además de la imprudencia que tienen los motociclistas, pueden llegar a hacerlo más rápido, ¿no? ¿Y qué opinan de esto? Transporte del futuro, en realidad. Hoy día los drones están adquiriendo nuevos roles, principalmente en tema de transporte de urgencia, ¿no? Porque tampoco pueden transportar mucho peso, pero es una alternativa que se va a poner cada vez más interesante, ¿no? Entonces, necesitamos suplir todas las variaciones de tiempo con las diferentes formas de transporte que tenemos, la flexibilidad que debe haber y la posibilidad de llegada, obviamente, oportuna, ¿no? Y nosotros, si estamos en el ámbito de la cadena de suministro, tenemos que conocer exactamente cuáles son sus tiempos, cuáles son sus facilidades, ¿no? Qué posibilidades de demora pueden haber y también eh, los costos, ¿no? Todos estos son aspectos que se debe evaluar. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ok, si no hay preguntas, vamos a tomar un descanso de 15 minutos y luego regresamos a la segunda. Le puede comprar a quien quiera, si van directamente, compra. Los proveedores que podrían hacer nacional, sí. Bueno, vamos a continuar una parte y vamos a hablar sobre la gestión de compras. En la cadena de suministro hay un momento en que tenemos que comprar. Por ejemplo, nosotros en el ámbito farmacéutico, si yo soy un laboratorio farmacéutico, tengo que comprar todo lo que necesito para mi proceso productivo, ¿cierto? Si yo estoy en una droguería, también compro al laboratorio. O, bueno, sea nacional o extranjero. Yo como droguería puedo importar un producto del extranjero. Obviamente debo hacer mi trámite para obtener el registro sanitario de ese producto ante la autoridad en nuestro país y luego lo importo, lo traigo, ¿no? O sea, compro. Y finalmente, en el, la fase final de la cadena, que serían las farmacias, boticas o farmacias de los establecimientos de salud, también compramos. ¿A quién le compramos? A los proveedores que podrían ser eventualmente directamente los laboratorios, difícil, pero sí, las FARES, los grandes hospitales, compran también, o a través de sus instituciones representativas, compran a los laboratorios directamente. Lo más común en la menor escala es que sean las droguerías, ¿no? Eh, pero claro, a ver, vamos a hablar ahora de compras corporativas, ¿no? Ahí participan directamente los laboratorios, también, además de las droguerías. Entonces nos tenemos que comprar, tenemos que comprar.
El problema es que mientras que el privado le puede comprar a quien quiera, el público tiene que seguir las normas de juego para comprar. Las normas de juego establecidas en la ley. ¿Ya? Ok. Dicho esto, que hemos ubicado el proceso de adquisición en toda la cadena, debemos definir que la adquisición es el proceso mediante el cual entonces obtenemos los productos. Acá pongo medicamentos, pero en realidad también pueden ser los dispositivos médicos. Pero estos, acuérdense que en el ámbito farmacéutico tienen determinadas especificaciones técnicas. Yo no compro un medicamento simplemente por decir quiero paracetamol, porque el paracetamol puede venir en todas sus formas. Formas orales, formas parenterales, formas líquidas pediátricas, pueden ser gotas, pueden ser jarabes, es decir, existen varias presentaciones en el medio y yo tengo que definir mis especificaciones de lo que quiero comprar, ¿de acuerdo? Esto marca una gran diferencia porque esas especificaciones técnicas, digamos, podrían llegar a ser muy finas entre uno y otro, ¿no? Yo te puedo decir, bueno, compra un pantalón blue jean, ¿no? Estoy seguro que vas y encuentras, vas al mercado y encuentras 10 marcas en una tienda por departamento, o te vas a Gamarra, o te vas donde quieras. Vas a encontrar 10 marcas de blue jean, y todos se parecen, ¿no? ¿En qué podrían variar? En colores, tipos, diseños, ¿no? Pero vamos a ver, estos de los clásicos azules, ¿no? Puedes encontrar un montón de pequeñas variedades, ¿no? Pero si dicen compra blue jeans, pues vas a comprar cualquiera, el que más te guste. En medicamentos no es así, ¿no? Hay una serie de mayores detalles que tienen que ver con las características que llamamos especificaciones técnicas, ¿de acuerdo? Eh, y además sometidas a un proceso de garantía de calidad, ¿no? Entonces, ¿a ti alguien te garantiza que el blue jean que vas a comprar te va a durar toda la vida? ¿O te va a resistir realmente a un trato? Porque se supone que es el de los pantalones más duros, más resistentes, ¿no? Ante cualquier cosa realmente. Y sí, lo son. Pero es cierto que varían de uno a otro, de marca en marca, ¿no? Normalmente no tienes forma de decir que esto te va a dar, nadie te puede dar la garantía. Pero sí la marca va creando su propia imagen, ¿no? De que esta marca es buena. Entonces, por eso la compro, ¿no? Tal vez por eso también pago más por ella. Pero en el ámbito público no es así, ¿no? Repito, en el ámbito público es ceñirse a las normas de compras del Estado, del país. Cuando compramos medicamentos y lo intentamos hacer a gran escala, buscamos, a través de este proceso de adquisición, bajar los costos, o sea, de que me salga lo más barato posible, ¿no? Y esas actividades son parte de la gestión de suministros de cualquier entidad pública, ¿no? Normalmente se hace bajo la responsabilidad de la administración del hospital. El área logística siempre depende del área administrativa del hospital, ¿no? Y la idea es que este proceso esté realmente directamente relacionado a las necesidades que tiene, ¿no? Y no, digamos, de manera arbitraria. ¿Quiénes son responsables de efectuar según la ley, ¿no? Hacer las compras públicas? El titular de la entidad siempre es el responsable. O sea, por ejemplo, si hablamos de un hospital, entonces será la cabeza del hospital, el director del hospital. Si hablamos de nosotros, por ejemplo, en salud, ¿quién es nuestro titular de la entidad? El presidente ejecutivo. Si es un Vamos a suponer que un gobierno regional puede comprar también medicamentos para los hospitales que maneja, o las postas que maneja el gobierno regional. También tiene un pequeño, la mayoría es público, manejado y de alguna manera dirigido directamente por el MINSA, pero los gobiernos regionales también, muchos de ellos han invertido y tienen su propio mini sistema de salud. Entonces, la cabeza es el titular de la entidad. Luego está el área usuaria. ¿Quién pide? ¿No? Entonces, aquí está el área médica. Normalmente el médico que prescribe es el área usuaria. Sin embargo, hay un área técnica que representa al área usuaria. La ley actual así lo establece, ¿no? ¿Quiénes son los que representamos al área usuaria? Nosotros, la farmacia.
Y hay un órgano encargado de las contrataciones, ¿no? Que es el que gestiona todo el abastecimiento, que suele ser el área logística, ¿no? Y en algunos casos, y también participamos aquí nosotros, a través de los comités de selección. O sea, cuando proceso una licitación pública, hay un comité de selección, y ahí la parte técnica está representada por nosotros, también los farmacéuticos. Obviamente estoy hablando de contrataciones de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios. No estoy hablando de ninguna otra cosa más, ¿no? Esto sirve para todo, pero donde los farmacéuticos participamos seríamos como área usuaria o como representantes del área usuaria, como área técnica se llama, o como miembros de comité, porque hay miembros de comité siempre hay representantes del área usuaria o del área técnica y los logísticos, ¿no? Que también son parte. ¿Cuáles son las etapas de ese proceso de contratación pública? En primer lugar, la planificación, ¿no? Es lo primero que se hace, porque hay una necesidad, ¿no? Eso se llama, y es donde es el rol clave del farmacéutico en el ámbito de productos farmacéuticos, es la estimación de la necesidad. ¿Ya? Eso sí es clave nuestra participación ahí. Esta estimación se evalúa. Hay un área que evalúa la estimación. Porque nosotros como técnicos podemos decir, yo necesito esto. Sí, pero el logístico también te puede decir, o tu colega del almacén te va a decir, oye, pero tú necesitas 1000 de esto, pero tenemos 200 en el almacén. Ah, ok, está bien. Yo necesito 1000 para los próximos 6 meses. Y hay 200, muy bien. Entonces, con cuánto tendríamos que comprar la diferencia? ¿O cuándo se van a mover esos 200? Va a quedar hasta el primero del mes, el primero de enero, donde empieza a correr, digamos, la estimación que he realizado. Pero todos esos detalles son parte de una programación. Entonces, después de una estimación, ¿no? Vamos a escribirlo mejor. Venga. Hablar de la parte de medicamentos, productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Aunque los dos primeros son los que más nosotros manejamos, ¿no? Luego viene una programación, como el ejemplo que les he dado, ¿no? O sea, la programación ya no solamente es saber solamente qué necesito, sino qué y cuánto, ¿no? Sino qué es lo que voy a programar comprar, ¿de acuerdo? Y eso también está amarrado ¿a qué? Al presupuesto, ¿no? Una vez que yo dije, bueno, yo necesito 100, y ese es mi trabajo como farmacéutico, que sí necesito 100, pero hay 20, ¿no? Ok, entonces el logístico va a decir, bueno, entonces, y el área de planificación va a decir, bueno, vamos a comprar 80, porque hay 20. Ok, compramos 80. Y hay dinero para comprar. Lo logístico hace su estudio de mercado y dice, esto va a salir tanto. Esos 80 va a salir tanto. ¿Tenemos esa plata? Sí tenemos. Muy bien, entonces programamos 80. No tenemos esa plata. Entonces vamos a comprar por parte. Mientras llega la plata, ahorita vamos a comprar la mitad, porque alcanza para la mitad, ¿no? No compro para todo el año. En fin, diversas circunstancias que se pueden dar. En el ámbito público hay una serie de situaciones de gasto. Y evidentemente estos que son llamados, estos tres son llamados bienes estratégicos, son prioritarios. Por lo tanto, si hay que comprar 80, 80 se van a comprar. Y todo eso se incluye en lo que se llama el PAC, o las siglas, el Plan Anual de Contrataciones, ¿no? Entonces, todo tiene que incluirse acá, todo en el pack. Si tú vas a comprar 80 de ese producto para todo el año, entonces necesitas incluirlo en el pack. Esos 80 te sale, vamos a poner para redondear, 80.000 soles y eso va en el programa anual de contrataciones. Ese programa de compras, porque eso es lo que yo digo como entidad, voy a comprar, se difunde a través del SEACE, que es el Sistema Electrónico de Adquisición y Contrataciones del Estado. La nueva ley le da otro nombre, que no viene al caso porque todavía no está implementado, sigue siendo SEACE, y se accede a través de la página web de la OCE, que también ha cambiado de nombre, ¿no? Eh, que es el organismo supervisor de la contratación del Estado. Al margen de que haya cambiado de nombre, lo importante es saber cuál es la secuencia.
Luego vienen las etapas de contratación. Primero son las actuaciones preparatorias. Cuando hay un requerimiento ya, ¿el requerimiento cuál será? Esos 80, ¿no? El área usuaria dice, necesito esos 80 y aquí están las implicaciones técnicas. Cuando se trata de bienes, ¿no? Pues voy a cobrar 80, no sé, ampollas de paracetamol. Pero puedo contratar servicios también. Yo, por ejemplo, he contratado servicios, el año pasado contraté servicios de calificación de una refrigeradora para el laboratorio, porque estamos en un proceso de certificación. Eh, He contratado servicios de justamente una consultora para que nos ayude a prepararnos para ese proceso de certificación. He contratado servicios para poner una señalética a toda la farmacia y así, ¿no? Entonces los servicios, los bienes tienen especificaciones técnicas, ¿ya? Pero los servicios tienen términos de referencia. Lo que nosotros no hacemos son obras, porque si bien necesitamos una obra, yo he hecho 2 obras. Bueno, una estaba hecha con el laboratorio y la otra son las de farmacia. Justamente hemos ampliado la farmacia a una de dispositivos médicos y hemos remodelado la farmacia de productos farmacéuticos, ¿no? No son obras, pero esos expedientes no los hacemos nosotros, los hacen los ingenieros, ¿no? O sea, la ingeniería hospitalaria. Entonces, nosotros como farmacéuticos participamos en las especificaciones técnicas de los bienes y en los términos de referencia de los servicios que necesitamos contratar. ¿De acuerdo? Luego hay que determinar el método o la forma de contratación. Hay 7 tipos de procedimientos: licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, selección de consultores individuales, comparación de precios, subasta inversa electrónica y contratación directa. ¿Ya? Estos son las 7 procedimientos de selección. ¿De qué va a depender? De cuánto cuestan. ¿Ya? De acuerdo a cuánto cuestan. Por ejemplo, bueno, este es del año pasado. Uy, me he olvidado de actualizar este cuadro. Porque esto va variando con la UIT. ¿Saben lo que es la UIT? Unidad Impositiva Tributaria. Todos los años la UIT se actualiza. Ya, bueno, yo me comprometo a actualizarles este cuadro. Porque de acuerdo a estos montos, ¿no? ¿Cuándo tengo que hacer una licitación pública? Cuando voy a comprar más de 485.000 soles. Si voy a comprar menos, ya entra en una licitación pública abreviada. Ah, ya, menos monto. Esto es si voy a comprar bienes, ¿ah? Y si compro menos de 42.000, bueno, si es más, puede ser también una subasta inversa electrónica, ¿no? Etcétera. Fíjense que todas son más de 42.000, 800, que son 8 UITs. Porque cuando son menos de 8 UITs, entonces son compras directas, ¿no? No necesito un procedimiento de selección como lo que están aquí. ¿De acuerdo? Todo es más simple. Estos son para, digamos, gastos mayores, ¿no? Esto es para bienes, esto es para servicios en general. Esto ni siquiera porque no nos corresponde a nosotros como farmacéuticos, ¿no? Pero las tablas de la OS son así. Luego viene la ejecución contractual. Ya determiné qué proceso hay, ya hice mi licitación, ya ganó alguien. Alguien ganó esa licitación. A ese le voy a comprar. Entonces firmo, le doy la buena pro, que es un poco decirle, tú eres el ganador, ¿no? Celebro por escrito un contrato que se hace de acuerdo a las bases con las cuales yo compré. Y ese contrato ya lo obliga al proveedor a internarme el producto en las fechas señaladas y a mí a pagar. ¿De acuerdo? Ese es el proceso. Existen algunas modalidades de compras especiales. Por ejemplo, las compras corporativas. Una muy buena idea que significa, bueno, si el MINSA compra buena cantidad, Salud compra buena cantidad, pero también los gobiernos regionales, las Fuerzas Armadas, ¿no? La Policía Nacional, su sanidad, compra medicamentos. Diversas instituciones públicas compramos lo mismo. Entonces, en algún momento, hace algunos años, se decidió, ¿por qué no compramos todos juntos? Y ahí sí podemos gastar menos, es decir,
Mientras más compramos, por economía de escala, podemos comprar más barato. Y eso se llama compra corporativa. Una modalidad en la cual diferentes entidades del Estado se asocian para comprar juntos, ¿no? De acuerdo a su propia programación. Porque claro, yo, entidad uno voy a comprar 1000 paracetamol en ampollas. Entidad 2 va a comprar 2000. Entidad 3 va a comprar 500, ¿no? Entonces, ¿cuánto suma? 10.000. Ah, entonces ahí compramos en mayor escala y por lo tanto hay la opción de más barato. Estas compras corporativas utilizan la modalidad de subasta inversa electrónica, ¿no? Está aquí. ¿Qué es una subasta inversa electrónica? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe lo que es una subasta? Cuando se da algo por dinero, se hace subasta un material y personas eh, se pelean por tenerlo por distintos tipos de cantidades de dinero. ¿Ya? ¿Y cómo funciona? ¿Cómo que se hace? A ver, un ejemplo. El que da más, profesor. El que da más por un bien o sea por un mueble, un auto, una propiedad. Muchos son Alguien, incautados por el Estado. no, se puede subastar cualquier cosa, se puede subastar una pintura Ah, no, por valiosa. eso digo, muchas, no digo todas. Sí, cualquier cosa se puede subastar, ¿no? ¿Y cómo se llama ese procedimiento donde lo que estás diciendo se da más? ¿Alguien sabe? ¿Nombrecito? Las pujas, profesor, pujas creo que se le dice. Exactamente, se llaman pujas, ¿no? Eso es una subasta. Yo tengo un lapicero, no, bueno, un lapicero no, un carro ya, y lo subasto. Entonces, el carro está valorizado en $3.000. ¿Quién da más, no? Entonces yo digo, bueno, a mí me gusta ese carro, ese modelo, siempre lo he querido, porque es un carro antiguo, ya está usado, ya está, ¿no? Eh, 3.500. Muy bien, 3.500. Pero el otro muchacho también está interesado en el carro y dice, bueno, yo doy 3.600. Y así van pujando, esa es la puja, ¿no? La competencia por quién da más, como bien han dicho. Llega un momento en que esto ya está en 5.000 y dije, no, esto ya me gusta el carro, pero no pensaba pagar tanto y ya no sigo pujando. Y el último que ofreció los 5.000, y 5.000 a la una, 5.000 a las dos, 5.000 a las tres, adjudicado para al que ofreció los 5.000. Y ese es el que gana, ¿no? Ya, ahora imaginen esto. Esto es una subasta inversa. ¿Qué Sería querrá el decir? bebé. Sería el bebé, entonces, cada vez ofrecen menos. Exactamente, ¿no? Entonces vamos a comprar paracetamol y el precio de referencia, ¿no? Por cada ampolla es de 10 soles. ¿Quién da menos? Y entonces Eso un conviene. proveedor dice, yo te lo vendo a 9. Y el otro proveedor dice, yo te lo vendo a 8.5. Y el otro proveedor dice, o entre dos puede quedar, ¿no? Uno va bajando y quedan siempre los más grandes, pues los que pueden bajar más su precio, aunque cada uno ya sabe hasta cuándo puede bajar. Hasta que llegamos al 6.2. Y nadie da menos, entonces se adjudica. Entonces, ¿qué hemos hecho? Un medicamento que podíamos pagar 10 soles por una unidad, estamos pagando 6.2. ¿Hemos ahorrado o no? Hemos ahorrado. Y claro, todo depende porque no vamos a comprar 10 ampollas, vamos a comprar 10.000 ampollas. Porque nos hemos juntado toda una mancha de instituciones públicas para bajar costos. ¿Está claro? Pero ahí no hay pierde, profesor. Si ¿Quién van a pagar pierde? cada vez. Si va a ser inverso, si van a pagar menos cada No, vez. pero ¿quién pierde? El que está vendiendo el producto, ¿o no? No, nunca pierde. Acá no pierde nadie. Porque yo que estoy vendiendo, yo te lo vendo a 10 soles, porque ese es el precio de la investigación de mercado. Pero yo que vendo, yo sé
cuánto me ha costado. A mí me ha costado 2 soles producirlo. Más mi ganancia, 5 soles, pero lo vendo a 10. Y si pujo y bajo hasta 6.2, sigo ganando. Solo que mi margen de ganancia se ha reducido. Pero yo me he asegurado vender a 10.000. Entonces, yo no gano, estoy ganando solamente 1.2 más. Sí, pues, pero vas a vender 10.000. Lo que te vas a vender, lo hubieras vendido en 2 o 3 años al minorista, ¿no? Al menudeo. Pero en una te ha llevado una venta enorme. Entonces se gana por escala, por venta al por mayor, digamos. ¿Me dejo entender? Sí, sí. Pues ya no es tanto la unidad, sino la venta por volumen. Sí gana, ¿eh? Los laboratorios, y más, ninguno iría a perder, pues. Si hoy yo llegué a mi punto de equilibrio y digo, si bajo ya comienzo, estoy en el tope de mi ganancia, porque acá no es que se pierda la ganancia, no, nunca. Nadie haría eso, sería loco. Pero ya, menos de esa ganancia no puedo. Imagínate que mi ganancia era 3, ¿no? A mí me costó 2, mi ganancia es 3, y llego a 5 en la puja. Yo digo, no voy, simplemente que gane otro, pues. Nadie va a sacrificar. ¿Me dejo entender? Nadie va a sacrificar eso, ¿no? Si no ganan el exceso del que podría ganar, a costa de su ganancia, nunca perdida. ¿Quién es el que organiza esta compra corporativa en el Estado peruano? Cenares. Ahí está. Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud. ¿Ya? El Cenares pertenece al Ministerio de Salud y es el que organiza la compra. Y le dice a todo el mundo, ¿no? No solamente a ellos como MINSA, sino a Salud, Fuerza Armada, el INPE, otras instituciones públicas, gobiernos regionales, ¿no? Cualquiera puede inscribirse aquí, siempre y cuando público. Acá no entran los privados, ¿no? Ok, existe una modalidad de compra que se llama la contratación directa. Una contratación directa se justifica siempre y cuando hayan algunas razones importantes, razones económicas, de mercado, o cuando una entidad tiene que requerir a esta modalidad a fines de satisfacer una necesidad, pero porque hay un supuesto de necesidad urgente, un supuesto de emergencia, una situación de emergencia que dice, yo no puedo demorarme los 4 meses que demora una licitación pública, o 2 meses que demora una licitación pública abreviada, ¿no? No puedo demorarme tanto tiempo, necesito ya el producto. ¿Por qué necesita ya? Porque estoy en medio de una pandemia, ¿no? Vamos a ubicarnos en el año 2020. Entonces, si yo me encuentro en un acontecimiento catastrófico, una situación que afecte a la defensa nacional, una situación que suponga el grave peligro de que ocurra alguno de estos supuestos anteriores o una emergencia sanitaria, como la que tuvimos en el 2020, o un gran terremoto, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas situaciones graves o, o genera una situación de excepción a no tener que comprar como indica la ley, sino comprar directamente. Obviamente hay una autoridad que va a decir, estamos en una situación de emergencia, estamos en una situación de catástrofe nacional, estamos en una emergencia sanitaria, ¿de acuerdo? En estas circunstancias se obvia todo lo demás y se compra directamente, ¿no? ¿Quién tiene? ¿A cuánto lo tiene? Pues en un proceso sumamente reducido y muy rápido y directo, se compra, ¿no? Muy bien. Termino con esta pregunta. ¿Cuál es la importancia de gestionar la cadena de suministro y conocer los procesos de compra pública? ¿Por qué creen que este tema del que hemos hablado es importante? ¿Por qué creen que valía la pena un poquito terminar que ustedes conozcan cómo se compra en el Estado? A ver, abrimos nuestras cámaras y contestamos la pregunta. Uno por grupo, a ver. ¿Puede volver a decir la pregunta, por favor? Estaba Sí. fallando mi audio. ¿Por qué creen que es importante conocer la cadena de suministro? Y en particular,
estamos siguiendo. Estamos Pero, profe, minutos para organizar. vamos a 10 minutos solamente. mientras yo voy a ver si... A ver, un momento.